Muy buenas tardes, queridos hermanos. Os saludo con la paz del Señor. En esta tarde quiero compartir un mensaje en la cual lo he titulado ¿Es necesario el bautismo para la salvación? ¿Es necesario el bautismo para la salvación? Este tema es muy interesante y muy importante, ya que he tenido un intercambio de ideas aquí en la plataforma de TikTok con unos hermanos unicitarios, en la cual ellos decían que el bautismo en agua era para perdón de pecados y salvación. Pero veremos qué es lo que realmente la palabra de Dios nos enseña. Esta doctrina se llama la regeneración bautismal y es la creencia de que una persona debe ser bautizada para ser salva. Es indudable que el bautismo en agua es un mandato del Señor y nosotros como cristianos debemos hacer ese mandamiento. Pero para que vosotros entendáis, se los ilustro de esta manera. ¿Qué es el bautismo en agua? El bautismo en agua es un simbolismo de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Así nosotros morimos a nuestros pecados y renacemos como una nueva criatura, como una persona nueva, sin pecado y sin mancha. ¿Por qué? Porque antes del bautismo nosotros hemos ejercido fe en Jesucristo y es esa fe la que realmente nos salva y nos perdona de los pecados. Y el bautizarse es decir públicamente ante la gente: miren, yo soy salvo porque mi fe está en Jesucristo, en aquel que murió y resucitó al tercer día para perdón de pecados y vida eterna. Este es el simbolismo del bautismo en agua. Es como cuando unos novios se casan y el hombre está diciendo públicamente: he aquí mi esposa, a la que yo he escogido. Le está dando un honor públicamente. Y nosotros, los cristianos, cuando nos bautizamos en agua, estamos dando ese honor a Jesucristo públicamente. Pero vayamos a la doctrina esta de la regeneración bautismal, que ellos dicen que el bautismo es para perdón de pecados y vida eterna. Pero veremos lo que las escrituras dicen al respecto. Cualquier cosa, y esto es muy interesante, que cualquier cosa que se añada a la fe en Jesucristo como requerimiento para la salvación es una salvación basada en obras. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Añadir cualquier cosa al Evangelio de Jesucristo, en cierta manera, es decir, que la muerte de Jesucristo no fue suficiente. Si yo añado este ritual simbólico del bautismo en agua para perdón de pecados y salvación, estoy añadiendo algo más a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y esto es muy, pero muy peligroso. La salvación, queridos hermanos, es únicamente a través de Jesucristo. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El bautismo es un paso importante de obediencia después de la salvación.
pero no puede ser un requerimiento para la salvación. Y esto es muy importante determinar. La Escritura no puede contradecirse a sí misma. Como dijo el apóstol Pablo, y esto es muy interesante, si el bautismo es necesario para la salvación, ¿por qué habría dicho el apóstol Pablo: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo? Y esto está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 14. ¿Por qué habría dicho: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo? 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. La regeneración bautismal es un concepto que no está en la Biblia. El bautismo no salva del pecado, sino de una mala conciencia. Y esto es muy importante. Primera de Pedro 3:21 enseña claramente que el bautismo no era un acto ceremonial de purificación física. Era un acto, sino la prueba de una buena conciencia hacia Dios. Y esto es muy, pero muy interesante. El bautismo es el símbolo, como les decía, de lo que ya ha ocurrido en el corazón y la vida de una persona que ha ejercido fe en Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 6. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La pregunta: ¿cuál es el bautismo de Cristo? ¿A qué se refieren estos textos? Y la respuesta está en Mateo capítulo 3, versículo 11, en el cual dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. De este bautizo está hablando los versículos que antes mencioné. ¿Cuál es la mala interpretación de Juan 3:3 en la cual estas personas unicitarios se agarran de este texto para que ellos decir que el bautismo en agua es necesario para salvación? Y se los voy a leer. Mateo 3:3. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice naciere de agua, pero ¿qué es lo que realmente Jesucristo está diciendo? Si hemos leído que Juan el Bautista dijo que yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero aquí, ¿qué es lo que realmente simboliza el agua? Y ahora lo vamos a ver. Tito capítulo 3 versículo 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa agua que se refiere en Mateo 3:5, cuando dice nacer del agua y del Espíritu, se refiere exclusivamente al Espíritu Santo de Dios. Versículos que los unicitarios sacan para respaldar esta doctrina bautismal. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? No olvidemos que un texto fuera de su contexto es un pretexto. Pero ¿cuál es el contexto de este pasaje? Y esto es muy interesante. El contexto es la resurrección de Cristo. Y por ende, el bautismo que aquí Marcos se refiere es al bautismo del Espíritu Santo que Juan el Bautista ya había anunciado que había que venir. Así que no es el agua, como los unicitarios nos quieren hacer creer, sino es el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es el que regenera al ser humano, el que restaura al ser humano. Hechos capítulo 2:38 también usan este texto fuera de su contexto. Y dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el contexto de este versículo? El contexto de este versículo es la llegada del Espíritu Santo, el Pentecostés. Entonces los apóstoles no se están refiriendo al bautismo en agua, sino se están refiriendo a ese bautismo del Espíritu Santo. Primeramente, ejercer fe en el Cristo resucitado y luego la confirmación, las arras del Espíritu, la garantía para nuestra salvación. Y es ese bautismo que cada uno de nosotros necesitamos para que nuestra vida cristiana sea realmente hacia adelante. Pedro contestó: cada uno debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Esta es otra versión de este pasaje. Dice: Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Y luego viene: y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces ellos recibirán el regalo del Espíritu Santo. El bautismo que se refiere los discípulos, los apóstoles, es sin duda el bautismo en el Espíritu Santo. Este es el contexto. Y recordáis lo que dijo Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua. El agua es algo simbólico, es un rito ceremonial. Era un rito de transición de una persona que se convierte de una religión a otra diferente. Los judíos se convertían al cristianismo y tenían que sumergirse en el agua para diferenciarse de los otros. Es un rito ceremonial. Y luego dice, y continuó Juan: pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este es el mensaje. Esto es lo que realmente la palabra de Dios nos enseña. Si quieres perdón de pecados,
tienes que ir a Jesucristo. La Escritura no se contradice y estemos muy atentos sobre estas doctrinas. Bendiciones.